Y nos seguimos. ¿A qué se debe la cuarta definición del infarto del miocardio? Fíjense lo que nos dice, ¿eh? Infarto del miocardio, agudo del miocardio. ¿Cuál es la definición del infarto? Se define como la de necrosis del cardiomiocito. Doc, perdón, No proyectando? No está presentando. No, ok. Se define como la de necrosis del cardiomiocito secundario a isquemia aguda del miocardio. Es la cuarta definición del infarto del miocardio. 1. Hay necrosis del cardiomiocito secundaria a isquemia aguda del miocardio. ¿Cómo lo puedo yo demostrar? ¿Qué se requiere? 1. Datos clínicos. Dolor retroesternal opresivo o algún otro. 2. Que la troponina I, la troponina en general, ya sea la T, la I o la ultrasensible, tenga un aumento y después una disminución importante. O que con algún otro método se logre determinar que hay problemas, que hay una obstrucción coronaria. ¿Sí? Ya sea por una angiografía, por métodos de imagen, resonancia magnética, etc. Entonces, necrosis del cardiomiocito secundario a isquemia aguda. Lo determinamos por elevación y posterior caída de las enzimas cardíacas troponinas, ningún otro marcador. Datos clínicos. Cambios electrocardiográficos o con algún otro método que demuestres que se tapó esa arteria, pero no necesariamente que se haya tapado por un ateroma. La causa más frecuente es tipo 1, ruptura de una placa de ateroma, ese es casi el 90%. 2, un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Y 3, muerte súbita. Y el tipo 4 está infarto del miocardio secundario a procedimientos quirúrgicos o por catéter. Esos son la cuarta definición del infarto del miocardio. Es decir, tipo 1, hay un ateroma vulnerable que se rompe, que se fisura. Es aquel que tiene gran core lipídico, se rompe, se tapa la arteria y nos da un infarto del miocardio con elevación del segmento ST. O sin elevación, cuando no tapa completamente la arteria, lo que llamamos un infarto subendocárdico. Ese es un tipo 1, que es el más común. Y el tipo 2 es aquel que puede haber ateroma pero no se tapó. Vamos a suponer que estuviera ateroma y de repente tiene un choque hipovolémico o una presión muy alta y hay un espasmo coronario agregado y por lo tanto se desencadena un infarto. 2, la arteria está normal pero hay un vasoespasmo intenso, como aquellos pacientes que tienen, después vamos a hablar de una situación especial que se llama angina de Prinzmetal, o un espasmo coronario por cocaína, por alguna otra situación, una hipertensión arterial muy alta pero persistente, un espasmo coronario prolongado. Cosas más raras que solo se puede demostrar con estudio de cateterismo cardíaco, es decir, una arteriografía, disección de la pared de una vena, de una arteria coronaria, eso ya. Y otras cosas, en el cual se desequilibra entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio, pero no encuentras una causa específica, tienes que investigar. Puede ser que sea un proceso inflamatorio o algún otro. Y el tercer tipo, por eso, el tipo 2 hay que entenderlo. 1, lo más común es que haya este tipo hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio.
Para entenderlo más fácil, arterias coronarias y un estado de choque grave y otras situaciones especiales. Y el otro, aquel paciente tipo 3 que tiene muerte súbita. Se supone que el paciente empezó en la noche con dolor retroesternal opresivo y de repente tuvo muerte súbita. O sea, se desmaya y pierde la vida. Probablemente la causa más frecuente es fibrilación ventricular. O aquel que llega al hospital, ¿verdad? Lo suben a la ambulancia y ahí fallece. O aquel que le hacen la autopsia y se detecta que tuvo un infarto del miocardio. ¿Cuál es el marcador fundamental? Troponina I, que ya habíamos, I y T, que ya habíamos descrito, y la actual troponina ultrasensible, donde a la hora se eleva en forma importante. Y en cambio la troponina I y T necesitamos 6 horas para que se empiece a elevar. ¿Cuál es el punto que tomamos para decir que hay elevación del segmento ST? Lo tomamos 40 milisegundos de donde termina el ST. Aquí, 1 milímetro. ¿Cuánto debe de estar elevado en el electrocardiograma para que sea un infarto del miocardio con elevación del segmento ST? Dice aquí 1 milímetro o más en 2 o más derivaciones relacionadas. ¿Cuáles están relacionadas? D1 y ABL, cara lateral alta. D2, D3 y F, cara inferior. B1 a B4, B3, B4, anteroseptal, etc. Excepto en B2 o B3. En el electrocardiograma, B2 y B3, en jóvenes, se puede aceptar una elevación del segmento ST solo en esas derivaciones. Si es hombre, hasta máximo 2.5 milímetros. Si tiene más de 40, si tiene menos de 40 años. Y si tiene más, máximo 2 milímetros. Y en las mujeres, en estas dos derivaciones, se puede aceptar como normal menos de 1.5 milímetros. Hay que tenerlo en cuenta porque a veces nos confunde, sobre todo B2 y B3. Aquí lo dice, ¿verdad? B2 y B3 nada más. Todo lo demás es 1 milímetro o más. Hombres menos de 40 años, en B2 y B3 hasta menos de 2.5. Mayores de 40 años, 2 milímetros. En todas las derivaciones cualquiera más de 1 milímetro, excepto B2 y B3. En las mujeres 1.5. Y entonces, estamos viendo síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. ¿Va a haber necrosis del cardiomiocito? Sí. Por isquemia aguda. ¿Qué necesitamos? Necesitamos datos clínicos. Es decir, igual dolor retroesternal opresivo, características de infarto del miocardio, el dolor del infarto del miocardio que ya vimos. El electrocardiograma sin elevación del segmento ST. No va a estar elevado. Puede estar normal, puede tener cualquier alteración, pero la alteración más común es depresión del segmento ST, en 2 o más derivaciones relacionadas. Elevación y posterior descenso de las troponinas. ¿Cuál la que se tenga? TI o ultrasensible. Pero hay otros pacientes que tienen dolor retroesternal opresivo, pero no tienen daño miocárdico. Quiere decir que las enzimas no se elevan. Y eso se llama angina inestable. Entonces, en el electro, ¿qué caracteriza al infarto del miocardio sin elevación del segmento ST? Depresión transitoria del ST en 2 o más derivaciones relacionadas. En ninguna va a haber elevación. Puede haber solo T isquémica, ¿verdad? T negativa de rama simétrica, o el electro puede ser normal. ¿Cómo lo diagnostico? Por la elevación de las enzimas cardíacas, troponinas.
Ningún otro marcador se considera marcador cardíaco específico. Aquí lo vemos. Si llega con dolor retroesternal opresivo, hay dos opciones. Uno, que está elevado el segmento ST y entonces elabora el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Dos, le toma el electro y puede ser normal o depresión del segmento ST. Troponinas elevadas y el siguiente corte a la hora o a las 6 horas de acuerdo a la troponina que tengamos están elevadas y el electro nunca se elevó al segmento ST, es infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Llegó con dolor retroesternal opresivo. El electro normal o depresión del segmento ST que se dio a los 5 minutos con un vasodilatador tipo venoso, es decir, isosorbito. Enzimas normales, hago el diagnóstico de angina inestable. Si me llega por dolor atípico es aquel dolor que no se relaciona con el ejercicio o que es punzante, urente, desencadenado por la artrosis, otro factor, el electrocardiograma normal, enzimas normales, quiere decir que desde el punto de vista clínico, enzimático y electrocardiográfico no hay datos de isquemia miocárdico, pues buscarle otra causa. Sin embargo, tener en cuenta la troponina. La troponina ahí existen otras causas que la pueden elevar. Fíjense bien, esta diapositiva a lo mejor no la ven bien. Aparte, la miocarditis eleva un poquito la troponina, pero ¿qué sucede? Se eleva un poquito y persiste elevada, no se empieza a elevar así en forma tan rápida. Y son valores bajos pero persistentes. Todas las miocarditis, miocardiopatías, taquicardias, sobre todo aquellas que persisten bastante tiempo, puede haber lesión subendocárdica, elevación discreta de las troponinas, pero nunca dan el salto, la curva. Se eleva muy poquito. Una insuficiencia cardíaca aguda la puede elevar. Presiones muy altas durante un tiempo se puede elevar, pero nunca en forma importante. Y algunos otros como el síndrome de Takotsubo, espasmo coronario. Es decir, no hay lo que la cuarta definición del infarto del miocardio nos dice: elevación en forma importante, elevación y posterior caída de los niveles de troponina I. Ya vimos cómo se va a elevar. La ultrasensible, fíjense, se eleva de una hora a la siguiente, se eleva, pero en forma importante, y después empieza a descender. Y en cambio, cuando es por otras causas, se eleva un poquito y persiste elevada nada más, y después baja, cuando compensamos al paciente. Quiere decir que la elevación de la troponina, otras causas que no son cardíacas, embolia pulmonar, disección de aorta, algunas esofagitis con reflujo, trastorno musculoesquelético y otros desórdenes. Quiere decir que si la encontramos un poquito elevada y persiste en 2 o 3 cortes, pues es otra causa. Había que clínicamente determinar o algún otro estudio qué situación es. Ahora vamos a ver qué le vamos a dar de tratamiento a estos pacientes. El tratamiento de estos pacientes consiste en lo siguiente. 1. Damos antiagregación plaquetaria. Está muy pequeñito, mejor se lo digo. Antiagregación plaquetaria. ¿Con qué? Damos aspirina. Lo ideal es 100 miligramos. El ASA Protect.
Pero como el sector salud solo tiene de 300 miligramos, damos media tableta, pero si no tomas acetilsalicílico, podemos dar 30 miligramos la tableta soluble y medio vaso de agua. Más le agregamos clopidogrel. Si es infarto, damos 300 miligramos. Pero si se va a cateterismo cardíaco, le agregamos a 600. La tableta viene en 75 miligramos. En otros lugares dan prasugrel o ticagrelor. Pero nosotros damos acetilsalicílico, 4 tabletas de clopidogrel porque vienen 75 miligramos. Y esperamos, si se va a ir a la sala de hemodinamia, que nos diga el hemodinamista si le damos los otros 300 o no. Después le damos estatinas. ¿Cuánto? 80 miligramos de atorvastatina. Enoxaparina, 1 miligramo por kilogramo de peso. Aquí está enoxaparina, que es la más empleada. 1 miligramo por kilogramo de peso subcutánea 2 veces al día. Es lo que habitualmente damos. Y después ya se dan 1 miligramo por kilogramo de peso 1 vez al día. Vemos si le podemos dar beta bloqueadores siempre y cuando no estén contraindicados. Y algún IECA, pero va a depender de la presión o no. Y si tiene alto riesgo, si demostramos que tenga o no alteraciones electrocardiográficas, pero las troponinas se elevan en forma importante, hay que mandarlo a cateterismo cardíaco inmediatamente. Que eso lo vamos a completar cuando veamos infarto del miocardio con elevación del segmento. En ocasiones estos pacientes tienen todos los datos que dijimos. Tienen dolor, se elevó la troponina en forma importante en 2 cortes, no tenían datos electrocardiográficos, pero sí se elevó la troponina y tenían dolor. Y se le hace cateterismo cardíaco y no hay obstrucción coronaria. Entonces decimos que se trata de un MINOCA, infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. Eso significa MINOCA, infarto del miocardio, no obstrucción de arteria coronaria. Infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. En estos casos, pues hay que tratar de buscar la causa, ¿verdad? Según la nueva definición de criterios de infarto del miocardio, según la nueva definición universal, pero sin arterias coronarias obstruidas en la coronariografía. Tenemos que buscar la causa de esas cosas raras. Puede ser una vasculitis, puede ser también un espasmo coronario por alguna otra causa que no hemos identificado. Entonces, en estos casos hay que, de preferencia, si se tiene todos los estudios, puede llegar hasta la resonancia magnética tratando de buscar la causa. Pero hay que tratar de buscar la causa para evitar que vuelva a suceder. Y entonces nos dicen que lo más importante es que si tenemos troponina ultrasensible, y como el electro va a estar normal o solo de presión del segmento ST, cuando llega le hacemos un corte. Si tenemos ultrasensible, a la hora le podemos tomar otra y vemos que se está elevado en forma importante. Sobre todo cuando hay duda y el paciente ha llegado en los menos de 30 minutos. Lo que empleábamos antes, CK o CKMB, ya no son marcadores específicos. Eso es lo más importante. Y tan pronto diagnosticamos el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, debemos enviarlo a la sala de hemodinamia para que se le haga un cateterismo cardíaco. Entonces tenemos que hacer el diagnóstico de acuerdo a la cuarta definición del infarto del miocardio. Tomar troponinas, ¿cuál? La TI o la ultrasensible.
lo más pronto posible, dice algoritmo, para descartar o confirmar rápidamente. Quiere decir que a los 10 minutos con el electro, pero necesitamos las troponinas, va a depender de cuál tenemos. Si tenemos las ultrasensibles, a la hora llegó, le tomamos una muestra y a la hora otra y ya tenemos el diagnóstico. Y la otra troponina depende del momento que llegó. Necesita 6 horas para elevarse y el otro cuarto y cuando menos 3 horas después. ¿Qué riesgo tiene? Isquémico o hemorrágico, y de esto va a depender de que yo le dé acetil salicílico, clopidogrel y enoxaparina, las 3. Estadificar el riesgo para su manejo invasivo, es decir, mandarlo en las primeras 24 horas a cateterismo cardíaco. Entonces, el infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Lo importante es determinar bien el concepto de infarto, la cuarta definición del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Necrosis del cardiomiocito secundaria, isquemia miocárdica. 10 minutos les tomo el electro. No hay elevación del segmento ST. Sigo diagnóstico, síndrome coronario agudo. Enzimas cardíacas se elevaron. Si está muy poquito elevado al primer corte, tenemos que esperar el segundo y se va a elevar en forma importante. Entonces diagnosticamos infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Le damos antiagregación plaquetaria, acetil salicílico, clopidogrel, enoxaparina. Le vamos a dar estatinas, 80 miligramos de atorvastatina o su equivalente. Ver si le podemos dar beta bloqueadores y los IECAS, captoprim o enalapril, de acuerdo a la presión arterial. Y quitarle el dolor con nitratos. Pero acuérdense, los infartos inferiores no se le dan nitratos ni beta bloqueadores. Y conocer el término de MINOCA, infarto del miocardio sin obstrucción coronaria. ¿Alguna pregunta o comentario del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST? ¿No tendrían que también contemplarse los hipotensores, en este caso también como betabloqueadores o calcioantagonistas, no darlos cuando es de la cara inferior? Por los síntomas vagales. No hay que confundir. Tenemos un grupo de medicamentos para el infarto del miocardio. ¿Qué tratamos en el infarto del miocardio? Antiagregación plaquetaria. Es decir, acetil salicílico, clopidogrel y enoxaparina. 2. Beta bloqueadores. Siempre y cuando no esté contraindicados, como cuáles: infarto inferior, ¿por qué? Tienden a bradicardia, hipotensión y bloqueos AB, el ritmo nodal, que tienen frecuencias bajas y presión baja. 3. Tenemos los IECAS y los vasodilatadores, siempre y cuando no estén contraindicados. Si yo doy nitratos y la presión está 90-60, pues no le conviene. Ese es el grupo de medicamentos. No nos metemos a ver otra situación de los calcioantagonistas porque no están indicados en el infarto. Teníamos que mencionar todos los medicamentos, digoxina, etcétera, no están indicados. ¿Por qué? De este grupo de medicamentos, ¿voy a dar el infarto? Sí. ¿Qué infartos no? Los infartos inferiores, no nitratos y no, obviamente, beta bloqueadores, porque son cronotrópicos e inotrópicos negativos. Baja la frecuencia cardíaca y la contractilidad. Ok, ya entendí. Sí. Ahora, las causas del infarto. De acuerdo a la última definición, la cuarta definición del infarto del miocardio. 1. Ruptura, es decir, ruptura de un ateroma inestable. Se fisura o se fractura la zona fibrosa y se forma un coágulo y se tapa. Si se tapa completa, me va a dar un infarto con elevación del segmento ST.
Y si es parcial, que va a dar un infarto sin elevación del segmento ST, se llama infarto subendocárdico, pero le llaman sin elevación del segmento ST. Pero un electro normal, un paciente con infarto puede tener un electro normal, sí. ¿De cuál? De los sin elevación del segmento ST. Pero la alteración más común es depresión del segmento ST. Y el tipo 2 es aquel paciente que puede tener ateromas o no, pero hay un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Para entenderlo más fácil, arterias coronarias normales, un paciente en estado de choque. Ahora sí, tú me dices que ese choque fue por vasodilatadores o eso, pues fue por... Sí, diría lo mismo, pero eso habitualmente no sucede. Si nosotros empleamos un medicamento, debemos de saber cómo actúa, qué hace hemodinámicamente. Mire, yo tengo un paciente de 90-60, le voy a dar una nifedipina de 30 miligramos, eso se llama iatrogenia, ¿no? Eso no sucede realmente con un médico que sabe. Nadie se lo va a dar. Doctor, yo tengo una duda. Sí. Dime. Es que esto yo lo imagino en casos ya cuando uno está en el hospital, pero cuando un familiar, por ejemplo, tiene un evidente ataque cardíaco y, bueno, generalmente no se tienen todos esos fármacos, más que a lo mejor la aspirina. En ese caso, ¿sería bueno darle aspirina en lo que se llama urgencias? Si tú no estás en un hospital, un paciente te dice, tengo dolor retroesternal opresivo intenso, eso se llama síndrome coronario agudo. En ese momento tú no tienes ningún medio para hacer el diagnóstico, a menos que tengas electro en tu casa y todo, ¿no? Y troponina no la vas a tener. Eso se llama síndrome coronario agudo. ¿Qué debes de hacer? Tomarle los signos vitales, darle un acetil salicílico y de acuerdo a la presión, decidir qué le vas a dar. Si está elevada la presión, sí le puedes dar un losartán, telmisartán para bajar la presión y mandarlo al hospital. Porque no le puedes hacer más cosas. Tú en ese momento no sabes si tiene infarto o no. Para demostrar infarto necesitas tomar electrocitroponina. Si no tienes, no lo puedes llevar. No puedes hacer el diagnóstico de infarto. Infarto es uno. Hay necrosis del cardiomiocito por isquemia secundaria. ¿Cómo lo puedes demostrar que tiene necrosis del cardiomiocito secundario isquemia? Con electro, enzimas cardíacas, datos clínicos o algún otro método de imagen que te demuestre que hay oclusión coronaria o un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Si no tienes todo el material, todo el equipo, pues no lo pueden hacer. Es más, cuando llega a urgencias, nosotros llega con qué, dolor precordial opresivo con irradiaciones, intensidad, lo que quieras tú. El diagnóstico inicial es síndrome coronario agudo. ¿Tendrá infarto? No lo sé. En 10 minutos tomo el electrocardiograma, está elevado, ya diagnostiqué infarto del miocardio con elevación del segmento ST. ¿No está elevado? Entonces sigo con el diagnóstico de infarto del miocardio. Sigo con el diagnóstico de síndrome coronario agudo. Si las enzimas salen elevadas, entonces cambio síndrome coronario agudo del tipo del infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, porque el electro no estaba elevado, pero las troponinas están muy altas. Y si las enzimas salen normales, sigo con el diagnóstico de síndrome coronario agudo de una angina inestable. Bajo la presión, etcétera, trato de todos los... ¿Qué más tiene mi paciente? Hay que tratar. ¿Será una taquicardia? ¿Será un estado de choque? Pues hay que corregirlo. Sí, el infarto solo se puede hacer en un hospital, no en la casa, en ningún consultorio. Excepto si tú tienes un electro, sí puede diagnosticar solo el infarto con elevación del segmento ST, ningún otro.
No sé si quedó clara la duda. Sí, doctor, gracias. Sí. Bueno, ahora vamos a seguir con el infarto del miocardio, ahora con elevación del segmento ST. Lo voy a buscar ahorita. Ahora vamos a hablar del infarto del miocardio con elevación del segmento ST. ¿Se ve la pantalla o no se ve? Sí, se ve pero su, no la presentación. ¿No se ajá, ve? se ve como, se ve el menú, o sea, de sus documentos, pero no se Bueno. ve la presentación. A ver, vamos a ver qué pasó aquí. Vamos a quitarle y lo volvemos a poner. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctor. Sí, Bueno. ya se ve. Tenemos que empezar. Ahora, ¿de qué estamos hablando? Ahora tenemos un ateroma vulnerable donde el de la zona fibrosa es muy delgadita y gran zona lipídica. Se rompe, se fractura y se forma un coágulo. Y entonces mi paciente llega con nosotros con dolor retroesternal opresivo, es el clásico síndrome coronario agudo. Nuevamente le digo, si llega conmigo y tiene dolor retroesternal opresivo de intensidad moderada o intensa, se llama síndrome coronario agudo. Ese es el diagnóstico inicial. Lo tengo que estadificar para saber qué cosa es. ¿Qué puede ser? ¿Un infarto con y sin elevación del segmento ST? ¿O una angina inestable? ¿Por qué estos tres se engloban en el mismo? Porque existe una fisiopatología común, un fenómeno de trombosis en una placa de ateroma. Pero ya dijimos, de acuerdo a la definición del infarto del miocardio, esta es la causa más frecuente. Trombosis en una placa de un ateroma vulnerable. Pero el grado de la oclusión de la luz del vaso determina si se produce infarto del miocardio, agudo del miocardio o angina inestable. Pero recordar que el infarto del miocardio también puede ser por desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio. Unas arterias coronarias normales, por ejemplo, en un paciente en estado de choque. No es muy común, pero puede suceder. O un espasmo coronario por otra causa. Al final de cuentas llega por dolor retroesternal opresivo. Recordar que el 15% de los pacientes no tienen dolor precordial. Y eso se llama infarto del miocardio silente, es decir, silencioso, no tiene. ¿Pero por qué llegan al hospital entonces? Porque tienen lipotimia, sensación de caída, o a veces se caen, a veces nada más tiene dolor en el cuello o en la mandíbula, o a veces solo empiezan con disnea que antes no tenían. A los 10 minutos yo tengo que tomar un electrocardiograma.
Piensa que nosotros abreviamos electrocardiograma con C, no con K. No quiere decir que esté mal con K, pero yo lo abrevio con C. Le tomo a los 10 minutos a este paciente que llegó un electrocardiograma y ya hablamos de que si no está elevado el segmento ST y la troponina están elevadas, en forma importante hago el diagnóstico de infarto del miocardio sin elevación del segmento ST. Quiere decir que hay una obstrucción parcial y es solo un infarto subendocárdico, pero el tratamiento es el mismo para cualquier tipo de infarto. Está elevado el segmento ST en ese momento, y a los 10 minutos que llegó ya con el electro hago el diagnóstico de infarto del miocardio con elevación del segmento ST. Le tomo las enzimas cardíacas, pero ya no es necesario esperar el resultado para dar tratamiento. La otra opción es que me llegue que el electro es normal, llegó con dolor precordial opresivo, con manifestaciones adrenérgicas o vagales, todo lo que hemos hablado de dolor isquémico. Y el electro no hay cambios, y las enzimas están normales, se llama angina inestable. Entonces lo fundamental cuando me llega con síndrome coronario agudo es estabilizar al paciente y estadificarlo. ¿Qué es estadificar? ¿De qué se trata? Cualquiera de estas tres opciones. Infarto con o sin, elevación del segmento ST y angina inestable. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues con las enzimas cardíacas. ¿Para qué quiero estadificarlo? Porque el infarto del miocardio requiere lo más pronto posible destapar la arteria. Y el infarto sin elevación del segmento ST tenemos 24 horas para destapar, para mandarlo a estudio de endoscopía. De un estudio que se llama angioplastía coronaria. Para poner stent y se mejore sus condiciones. Y cuando está elevado, el tiempo es miocardio y máximo, tenemos, todos los libros dicen de 4 a 6 horas, porque a las 12 horas la necrosis está bien establecida. Por eso no se pierde tiempo. ¿Qué es lo que hacemos con un paciente que tiene elevado el segmento ST? Bueno, ya dijimos que la causa más frecuente del infarto del miocardio con elevación del segmento ST es la ruptura o fisura de la zona fibrosa de un ateroma que se llama vulnerable, quiere decir que tiene un gran core lipídico. Recordar esto, tiene gran core lipídico. Por eso le vamos a dar estatinas, dosis altas. Esa es la causa más común. El electrocardiograma se caracteriza por elevación del segmento ST. Habitualmente hay onda Q, como lo estamos viendo aquí. La onda Q es la primera onda negativa y elevación del segmento ST. Lo vemos por caras D1 y ABL, cara lateral alta, D2, D3 y ABF, cara inferior, B1, B2, septal, B1, B2, B3, B4, anteroseptal, DB1, AB6, anterior extenso, que habitualmente involucra D1 y ABL. Y aquí tenemos otro infarto inferior, infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST en cara inferior. Y en D1 y ABL se llama imagen en espejo o especular, que llaman algunos, o recíproca. Entonces necesitamos saber algo de electro. Después de 12 horas o más, vemos que la Q es muy profunda. La elevación del segmento ST ya disminuye en forma importante y tenemos la T negativa. Si yo veo una imagen del electrocardiograma en estas condiciones, el tiempo ya no es miocardio, quiere decir que ya pasó más de 12 horas. Entonces ya puedo destapar la arteria siempre y cuando exista isquemia. Lo que hacen es hacerle un ecocardiograma. Y si hay isquemia, se demuestra isquemia, un ecocardiograma. Ecoestrés, es decir, se somete a ejercicio o con
o con algunas sustancias como dopamina, como con dobutamina o dipiridamol. A ver si hay isquemia. Y si hay isquemia, si se somete a cateterismo cardíaco 2 o 3 o 4 días después. Pero cuando hay elevación del ST en forma importante, la Q no es muy profunda, se debe llevar a sala de hemodinamia inmediatamente o destapar la arteria con algún fibrinolítico. Las enzimas cardíacas ya las mencionamos. Se eleva la CK-MB, que ya no se considera actualmente como un marcador importante. Ahora lo que usamos es troponina y T o la ultrasensible. Ahora lo tenemos que clasificar. Conclusión. Llegó con dolor precordial opresivo. 10 minutos le tomamos electrocardiograma y hay elevación del segmento ST. Aquí, por ejemplo, este elevación del segmento ST. Ya hice el diagnóstico de infarto de miocardio con elevación del segmento ST. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ponerle un monitor. En los servicios de urgencias hay un área que se llama área de choque. O si no hay área de choque, donde haya un monitor y que alguien lo esté viendo. Se monitoriza, se le toma su laboratorio, fundamentalmente la troponina y pruebas de anticoagulación, etcétera. Perfil de lípidos, todo lo que ustedes... Todos los exámenes básicos, VH, química, electrolitos, pruebas de función hepática, TP, TPT y troponinas. Y lo estadificamos. ¿Qué clasificación de Killip y Kimball? Fíjense, tiene 4 clases. Esta clasificación es muy sencilla y solo la obtenemos si hay datos de insuficiencia cardíaca o no. Ya dijimos que la insuficiencia cardíaca se manifiesta por disnea y estertores crepitantes. Y su expresión máxima se llama edema pulmonar agudo. Lo que hizo Killip y Kimball antes de la época del cateterismo cardíaco, como lo conocemos ahorita, él lo que hacía es explorar a su paciente a ver si tenía disnea y estertores en pulmón. Y le tomaba una radiografía de tórax. Actualmente ya no es necesaria la radiografía de tórax en forma súper urgente. Si la pueden tomar portátil en el servicio de urgencia, sí, pero nunca lo vamos a llevar en esas condiciones a rayos X. Mi paciente ya demostré que tiene infarto, no tiene disnea y no hay estertores en pulmón. Es clase 1. Su pronóstico es aparentemente bastante bien. Clase 2, si tiene estertores crepitantes en las bases y si tengo un buen oído, puedo escuchar un galope 3R. Pero si no escucho el galope 3R, aunque yo escuche los estertores en las regiones basales, digo que es 2. 3, está lleno de estertores, es un edema pulmonar agudo. Y 4, choque cardiogénico, la presión está baja y hay datos de hipoperfusión tisular. Entonces, Killip y Kimball cualquiera lo diagnostica. Entonces, quedo como sigue. En este caso que yo tuviera este electro. Llegó con dolor retroesternal opresivo, el primer diagnóstico síndrome coronario agudo del tipo D. Infarto del miocardio inferior, ya demostré que está elevado el segmento ST en cada inferior, o a donde se localice. Killip y Kimball, vamos a ponerle 2. Nada más hay un poquito de disnea y estertores crepitantes en las bases. Desde que tomo el electrocardiograma y ya vi que está elevado el segmento ST, tengo que saber a dónde estoy, en qué hospital estoy. Un ejemplo, yo estoy en el Hospital del Norte. Ahí no hay sala de hemodinamia, la sala de hemodinamia está en el sur. Si yo, por ejemplo, estuviera en el Seguro Social en Las Margaritas, ahí no hay sala de hemodinamia. Sala de hemodinamia está en el Hospital de San José. Entonces, ¿qué hago en mi hospital?
tan pronto tengo el electro, activamos lo que llamamos código infarto. Le avisamos al jefe. El jefe lo que hace, nos pide datos clínicos y el electro toma la imagen, una foto, y se lo manda en este caso que soy yo, bueno, se lo manda directamente al hospital del sur, área de hemodinamia, y van a ver el electro, y si todo coincide que es realmente el tiempo de evolución, el paciente tiene 4 a 6 horas, menos de 12 horas. Y los datos clínicos, dolor retroesternal, opresivo, intenso, etcétera, actuación de Killip y Kimball, de 1 a 4. Sobre todo si ve gran elevación del segmento ST, nos va a decir que lo mandemos inmediatamente. ¿Cuánto tenemos para enviarlo? Máximo 90 minutos cuando que esté allá. Entonces nosotros tenemos que tener en el hospital, la trabajadora social inmediatamente llama, si le dicen que sí, llama inmediatamente a la ambulancia y ya se está subiendo, 90 minutos máximo para mandarlo. No es posible enviarlo. ¿Por qué? Porque no hay ambulancia, porque a sala de hemodinamia hay otros pacientes, tienen muchos estudios, etcétera, etcétera. Entonces lo que hacemos es destapar la arteria con un medicamento que se llama fibrinolítico. Vamos a emplear la fibrinolisis. Entonces, ¿cuál es lo más importante de un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST? Cuando tiene menos de 12 horas de evolución, sobre todo 4 o 6 horas o menos, repermeabilizar la arteria. ¿Para qué? Para que no se siga necrosando. Y al necrosarse menos va a haber menos disfunción ventricular. El beneficio, el efecto benéfico se obtiene sobre todo en las primeras 3 a 6 horas de evolución del infarto. Porque si me dicen tengo 12 horas y llega a las 10, 11 horas, ¿qué puedo ganar? Pues nada, ¿no? Ya es mínimo. Se lo podemos aplicar, sí, pero seguramente ya tenemos una Q muy profunda, el ST casi no elevado y la T está negativa. Entonces, antes existía una discusión, ¿qué es mejor? ¿La terapia fibrinolítica o llevarlo a la sala de hemodinamia? Actualmente ya no hay problema esa pregunta. ¿Qué le puedo ofrecer a mi paciente? Si la sala de hemodinamia está o mi paciente no puede llegar en los primeros 90 minutos desde que yo lo detecto, le tengo que poner un fibrinolítico. Y si yo estoy en un hospital donde está la sala de hemodinamia, le aviso al hemodinamista, le enseño el electro, los datos clínicos, y me va a decir, sí, pásalo inmediatamente. Se pasa inmediatamente y se hace el cateterismo cardíaco. Entonces, es lo que se le pueda ofrecer al paciente de acuerdo a donde estemos. Por eso es que si nosotros vemos, como me preguntaba la doctora, si yo veo, llega conmigo un paciente con síndrome coronario agudo, dolor retroesternal o opresivo, ¿qué debo de hacer? Decirle, váyase inmediatamente de acuerdo a donde yo viva, ¿verdad? Aquí yo lo mandaría al hospital del sur, no puede, pues vaya al norte, pero inmediatamente, ¿cuándo? Ya, ahorita en estos momentos, no mañana. O si tiene algún servicio especial, ISSSTE o donde sea, hay que mandarlo, ¿cuándo? Ya. Si tiene el acetilsalicílico, dáselo, y si tiene Solsorbit y la presión está bien, dáselo, y si no, lo más importante es que llegue para que se vea si realmente es un infarto con elevación del segmento ST. Y el tiempo es miocardio. ¿Qué es lo que vamos a aplicar? ¿Qué se aplica actualmente que se llama el fibrinolítico que empleamos? Tecneteplase, lo que llamamos TNK. Es un bolo único. La misma ámpula nos dice cuánto pesa, cuánto es lo que le vamos a aplicar. Fíjese que a este paciente, por haber llegado con síndrome coronario agudo, ¿qué le di?
acetil salicílico, clopidogrel, enoxaparina, 80 miligramos de atorvastatina, nitratos si no están contraindicados, ¿verdad? Y se vale ponerle algún analgésico como algún derivado de la morfina. Sí, se vale, porque hay que quitarle el dolor. Pero lo más importante es de que ya tengo el electro, decir, ¿qué voy a hacer? Candidato a sala de hemodinamia, ya, lo más pronto posible, máximo 90. No, tecneteplase si lo tengo. Hay a veces que por X causa no tenemos el tecneteplase y tenemos el alteplase, que es un activador tisular del plasminógeno. ¿Cuál es mejor de los dos? El mejor es el que yo tenga. Si tengo los dos, pongo tecneteplase. Pero si no tengo tecneteplase, empleo alteplase. Cualquiera de los dos es bueno, pero si tengo los dos, prefiero tecneteplase. Pero si yo voy a aplicar uno de estos medicamentos, se llaman fibrinolíticos porque lisan la fibrina. Y el paciente, si tiene un sitio de sangrado, va a sangrar. Entonces yo tengo que primero preguntarle, ¿verdad? Y lo más importante y lo más que preguntamos siempre es si tiene úlcera gástrica activa o ha tenido hemorragia digestiva, si ha tenido una hemorragia cerebral previa, o si ya lo interrogamos, sabemos su historia, si tiene una neoplasia, obviamente serán absolutas, etcétera, ¿no? Si tiene la presión alta, la tengo que bajar con nitratos y ya. Cuando tenga 110 de preferencia, cuando tenga 100 de diastólica, entonces ya le puedo aplicar el trombolítico. Si se le dio RCP porque tuvo fibrilación ventricular, si fue la RCP menos de 10 minutos, sí. Si fue sometido a alguna cirugía, que tenga más de 3 semanas. Pero la mayoría de los pacientes, yo le diría que casi el 99%, no tiene contraindicación. Pero siempre preguntar, porque si tiene un sitio de sangrado va a sangrar. ¿Por qué? Porque son fibrinolíticos. Aquí está, por ejemplo, la tecneteplase como una idea, ¿verdad? Nada más. 30 miligramos para pacientes que tengan menos de 60 kilos. 35 miligramos para que tengan 60, 69. Esto no nos tenemos que preguntar. Buscamos la cajita del tecneteplase y ahí nos dice exactamente esto, ¿no? Y tiene una jeringa ya y la cargamos y ya le decimos cuánto le vamos a aplicar a nuestro paciente. No tenemos problema. Embolo y ve directo y ya. El alteplase, fíjense que aquí sí ya tenemos que saberlo usar. Embolo 15 miligramos y después 75, ¿verdad? En 30 minutos y después la otra ampolletita, ¿verdad? En 60 minutos. Esa es la otra opción. Y el tecneteplase es más fácil. Es un solo bolo único. ¿Cómo vamos a saber si nuestro medicamento fue efectivo? Ya me pasé, por lo tanto nos vemos mañana. Cuando faltan 10 minutos avísenme.